todos estos años y por ser uno de los que impulsó la querella contra Franco en la Argentina, causa que se está llevando adelante ahora mismo, y tenemos con Colombia un compromiso desde siempre, pero hace 2 años firmamos un convenio de hermandad con lazos de dignidad, por el cual nosotros nos comprometemos y renovamos ese compromiso de ir a Colombia a estar con los presos y con las presas políticos y compartir la defensa y compartir la lucha, y hemos abierto nuestra organización para los compañeros y compañeras de Colombia que puedan, asumir la experiencia del pueblo argentino en la lucha contra la impunidad, que es una lucha importante. Yo traigo una ponencia institucional de la Liga que la hemos dejado. Voy a comentar, tiene 4 partes, comentaré 3 partes de ellas brevemente y voy a leer una parte porque me parece que es muy útil para la lucha del pueblo colombiano. El primer capítulo de esta ponencia, de alguna manera, apareció en la apertura de este encuentro, de este foro, de una manera central, puesto que nosotros planteamos que decir que uno está por la paz, en realidad es no decir nada. Hay que decir con claridad qué entendemos por la paz. Y esta discusión no es una discusión contemporánea, no es una discusión nueva. De hecho, la cultura principal sobre la que se articula la civilización del capitalismo, que es el cristianismo, nace discutiendo qué es la paz, puesto que Jesús se revela contra la pax romana, que es la paz de los cementerios, que es la paz de los vencedores, que es la paz de la resignación, y propone un concepto alternativo que él denomina Shalom, que es la idea de la vida en plenitud, de la plenitud de la vida, de la plenitud del goce de los derechos humanos. Claro que por supuesto que hace 2000 años Jesús lo dice de otra manera, pero en el versículo 14-27 él dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como se la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Está en la Biblia. ¿Y qué es la paz del mundo para Jesús? El mundo es el imperio. La paz que él rechaza es la paz del imperio. Y la paz que propone es una nueva concepción que, como, no venimos a hacer la historia del cristianismo, pero como ustedes saben, 4 siglos después, con el imperio, con el emperador Constantino, esa propuesta revolucionaria va a ser totalmente cooptada por el imperio y transformada la iglesia en un instrumento del poder, pero supongo yo que eso daría para todo un seminario. Pero sí quería marcar que cuando nosotros decimos paz con justicia social, estamos diciendo la paz como la entendía Jesús. No es que estamos diciendo cosas absurdas, ¿no? En segundo lugar, para nosotros es muy importante no equiparar, y acá, como dije antes, siempre hablamos de la experiencia. Uno habla de la teoría, de lo que estudió, pero también habla de la historia, ¿no? Yo soy uno de los 11.000 presos políticos argentinos que fuimos recuperados por la lucha y no fuimos asesinados por la dictadura, y por lo tanto para mí es muy importante dejar claro que nunca vamos a aceptar que se equipare el lugar del torturador con el torturado, el lugar del victimario con la víctima, el lugar del asesino con el asesinado, el lugar del opresor con el oprimido. Y esta es una cuestión para nosotros vital en esta discusión sobre la paz. Ya que lo nombramos a Jesús, nombremos a Hegel, y Hegel decía que cuando un fenómeno termina, se ponen a prueba los conceptos que intentaron dar cuenta de él. En alemán suena un poquito más contundente. Y no es casual que ahora
que termina la etapa exitista, triunfalista, cuando Santos festejó frente a las cámaras de televisión y dijo que era el día más feliz de su vida cuando asesinaron al comandante Alfonso Cano. Ahora que hay que abrir la negociación, la discusión y hay que considerar que existe un otro, ahora se vuelve a discutir de qué conflicto hablamos, qué cosa es el conflicto, cómo empezó, quiénes son los protagonistas. Y es lógico, es natural. No voy a hacer la historia del conflicto, creo que ayer se hizo, es conocido, es el conflicto más largo en el tiempo. Uno podría decir que se puede referir a 1964 cuando se funda la FARC, o se puede referir a 1948 cuando lo asesinan a Leiser Gaitán y el Bogotazo y todo eso que creo que casi todos saben acá. Pero quería, sí, recordar y sigamos refiriéndonos a la doctrina religiosa, ¿no? Porque un año después que se funda la FARC, la revista Marcha, que era una revista, pienso yo, en el 65, la revista de la cultura de izquierda más importante de América Latina, donde escribía Galeano y Benedetti, bueno, lo entrevista a un cura colombiano. Y este hombre, este sacerdote, dice: las guerrillas en Colombia son mucho más que un problema policial o un problema político, son un problema social que toca las raíces mismas del país. Por eso nos sirven las calificaciones morales para condenar la lucha guerrillera. Es lo mismo que el ejército. No podemos aprobarlo, condenarlo con calificaciones morales abstractas. Hay que ver a qué fines sirven unos y otros, guerrilleros y ejército. Cuando todos los canales de ascenso social parecían cerrados para el campesinado y la estructura opresora de la sociedad colombiana inconmovible, las guerrillas vinieron a abrir, bien o mal, nuevos canales de ascenso social, y a través de su existencia decenas y cientos de miles de campesinos adquirieron con conciencia, su conciencia de que eran seres humanos, capaces de decidir en la historia de Colombia por vez primera. Quienes en nombre de la conservación social condenan el fenómeno, deberían antes explicar por qué las viejas estructuras no pudieron satisfacer esa necesidad. El sacerdote murió unos años después y se llamaba Camilo Torres. En esos años, la propia Iglesia tiene que discutir qué es lo que pasa en América Latina y convoca a un congreso. El congreso se empieza con un papa, termina con otro, pero en 1967 el congreso termina dictando una encíclica que, no sé latín, no sé riam, dice Popolorum Progressium, pero en español sí. La encíclica dice: la violencia originaria, raíz y principio de todas las demás violencias sociales, es la llamada violencia estructural, la injusticia de las estructuras sociales, sancionada por un orden legal injusto y orden cultural ideologizado, que como tales constituyen la institucionalización de la injusticia. En ese marco es que crece el conflicto, y cuando discutimos desde el 2013 es por lo menos hipócrita olvidar lo que se dijo en 1965 y en 1967 y tratar de mirar el conflicto colombiano desde la cultura instalada a fuerza de dictaduras y terrorismo de Estado, a fuerza de asesinatos y misiles, a fuerza de guerras y guerras y guerras, y que podríamos mostrar en el instrumento cultural más brutal, bestial y retrógrado del siglo XX, que es el Acta Patriótica de septiembre del 2001,
sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, en donde termina con 200 años de liberalismo para el capitalismo y se asume en su total dimensión de un régimen que se basa en la violación de los derechos humanos, y por primera vez lo dice a boca abierta. Por último, y ya que estamos hablando de una mesa de derechos humanos, sí, nosotros la semana pasada en Buenos Aires fuimos parte de un enorme colectivo, junto con el compañero de Quebracho, de un tribunal ético contra los crímenes del Estado de Israel contra el pueblo palestino, y en el artículo 15 de esa condena se dice claramente, no lo voy a citar, que jamás vamos a aceptar que se equipare a opresor con oprimido. Y que eso, y eso es lo que quería decir, porque sí, claro que hablamos de derechos humanos y sabemos algo, eso se basa en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, que textualmente dice que se sanciona la Declaración de los Derechos Humanos para que los pueblos no tengan que llegar al supremo derecho de alzarse en armas contra el opresor y el tirano. Entonces, ¿de dónde vienen estos profesores que nos quieren dar clase de derechos humanos y que quieren equiparar a los insurgentes con los opresores? ¿Y cómo se llamaba? Lizarazo, ¿no? Y que quieren equiparar al compañero Juan Lizarazo, que murió en la cárcel en abril de este año, porque siendo víctima de una enfermedad neurológica degenerativa, el Servicio Penitenciario de Colombia, por medio de sus médicos, dijo que estaba deprimido y le dio clonazepam, un ansiolítico. ¿Cómo vamos a equiparar a esos asesinos inhumanos, perversos, con la dignidad del compañero que muere en la celda sin atención médica, como en las peores épocas del fascismo o de las guerras mundiales? Entonces, la segunda idea que nosotros tenemos es que la paz no se puede construir sobre la base de equiparar los bandos en pugna en una versión renovada de lo que en la Argentina siempre hemos llamado la teoría de los dos demonios. La paz debe fundarse en la justicia, en la liquidación de las causas que lo originaron y en el fin de la impunidad contra los crímenes del Estado, porque la violación de derechos humanos las comete el Estado. Yo ahora sí quisiera leer, porque tiene elementos que entiendo aportan a la lucha del pueblo colombiano, una serie de cambios que logramos en la doctrina jurídica argentina sobre este tema de los dos demonios. Permítanme transmitir nuestra experiencia en la lucha contra la equiparación de los torturados y los torturadores, entre los opresores y los oprimidos, entre los que ejercieron la violencia para sostener el régimen bárbaro de explotación y expoliación que sufrimos desde la conquista militar europea de nuestra América. Prometo que seré breve, pero considero importante considerar nuestra experiencia en uno de los pocos terrenos donde de un modo verdadero hemos avanzado firmes y con profundidad. En la Argentina fue Raúl Alfonsín, presidente, el que sentó las bases de la supuesta teoría. Primero con 2 decretos presidenciales por los que se ordenaba la captura de los jefes de las organizaciones guerrilleras Perreter y Montoneros, por un lado, y de la Junta de Comandantes en Jefe por el otro. Decreto 157/158. Que luego el afamado escritor Ernesto Sábato, el mismo que se había entrevistado con el dictador Videla sin reclamar por la vida de ninguno de los cientos de intelectuales desaparecidos, estampara con cierto brillo literario en el prólogo del Nunca Más. Comillas, esto escribió Sábato. Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. A los delitos de los terroristas las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo del 76 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a los miles de seres humanos. El discurso fue funcional a la claudicación moral, ética y política de Alfonsín ante los genocidas que se alzaron en la Semana Santa de 1987
obtuvieron las leyes de puntos finales de olvido y clausuraron la vía jurídica durante 17 años. Vinieron entonces años de dura impunidad en que el discurso de los dos demonios se convirtió en hegemónico mientras se descalificaba a las víctimas que no se subordinaban al mandato de los aparentes vencedores y seguían reivindicando su identidad política y no abjuraban del pasado. Debe quedar claro que como parte de la resistencia al menemismo y las relaciones carnales con el imperio, hubo que combatir hasta derrotar la teoría de los dos demonios en los dos terrenos donde se había impuesto: el cultural político, que afectaba la resignificación del pasado reciente, y el jurídico. Esa batalla cultural, que se dio en los términos clásicos de las disputas culturales, no se resolvió en el terreno cultural, sino en el terreno de la lucha de clases, porque fue el diciembre popular insurreccional contra De la Rúa, la alianza con el Frepaso del 2001, el que generó las condiciones para la superación de la equiparación de víctimas y victimarios. Fue en el proceso de los juicios conquistados que se fue probando, y no solo con el testimonio de los sobrevivientes, sino con los documentos secretos de la Junta que se iban desclasificando, que en Argentina hubo un plan de exterminio largamente preparado por una doctrina de seguridad nacional sancionada institucionalmente en 1968, mucho antes que aparecieran las organizaciones político-militar, Terreter y Montoneros. Esos avances fueron reflejados en dos documentos oficiales, que es lo que me interesaba que los compañeros colombianos conocieran. Uno es el prólogo que escribió el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor Eduardo Duhalde, para la reedición del Nunca Más del año 2006, a 30 años del golpe. Y otro es el dictamen del Procurador General de la Nación, que es el que dirige a los fiscales, que en la Argentina es un poder separado de la justicia, formalmente al menos. En noviembre de 2007 escribió Duhalde: es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de los particulares frente al apartamiento de los fines propios de la nación y el Estado, que son irrenunciables. Por otra parte, el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta a partir del 24 de marzo, cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el statu quo, porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas que la resistencia popular impedía fueran concluidas. En Argentina, continuamente la derecha y los familiares de los represores intentan, ante el avance de los juicios contra los genocidas, que ya llevamos 406 represores condenados, y de esos 406 nosotros hemos sido parte creyente en la mitad de los juicios, con lo cual nosotros, junto con otros compañeros y compañeras, hemos sido parte de los que condenaron a 200 represores, muchos de ellos a perpetua o penas de más de 20 años. Entonces, una de las acciones que hace la derecha es que cada tanto intenta que se abran causas contra los compañeros. Y particularmente hay un caso que es el caso del teniente coronel Larrabure, que murió en condiciones de encierro en manos del Ejército Nacional del Pueblo en 1975 en la ciudad de Rosario. Pero el Procurador General de la Nación, rechazando la pretensión de abrir un juicio, dice, voy a leer porque es un dictamen, no lo puedo explicar: estos antecedentes demuestran que el elemento de contexto que distingue los delitos comunes de los crímenes contra la humanidad, según la práctica existente hasta la década de los 70, se apoya en que los actos formen parte de una política de Estado. Ello se desprende con claridad de la circunstancia de que los hechos a los que se aplicó esta categoría de delito en todos los casos fueron crímenes cometidos a gran escala y con la participación o tolerancia del Estado. En suma, los actos fueron cometidos por funcionarios del Estado o por agentes no estatales actuando de conformidad con la política de un Estado.
Es claro que las categorías jurídicas, dice Righi, pueden modificarse, pueden variar su alcance y también sus fundamentos. En cierta medida ello ha sucedido con la categoría de crímenes contra la humanidad, especialmente a partir de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, pues se observa una tendencia a ampliarla hacia actores no estatales, que sin embargo tienen un gran poder lesivo y pueden actuar a gran escala desplazando al poder del Estado. Uno de los supuestos que han aceptado es el caso de organizaciones que ejercen de facto el poder en determinado territorio y por ello reemplazan al Estado. En este sentido puede citarse la definición de la categoría que realiza Alicia Gil. Son crímenes contra la humanidad los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de jure o de facto. Con la aclaración necesaria para ambos y Will, en la actualidad no existe duda de que la entidad que opera tras la política no tiene que ser un Estado en el sentido del derecho político internacional. Es suficiente con que sea una organización y sigue dando elementos. Pero, agrega, luego de mencionar la jurisprudencia del Tribunal para los crímenes de Yugoslavia, Ruanda, etc., que en la categoría de los crímenes contra la humanidad no están comprendidas organizaciones que, siendo capaces de ejercer cierto poder, no son la autoridad de facto sobre un territorio en virtud de que existe una entidad más elevada o más poderosa que la domina. No se entiende. Nosotros ahora dominamos este sindicato, ¿sí? Este espacio, pero por encima nuestro está el gobierno de la ciudad. Y no alcanza con que una organización guerrillera domine un bosque o una selva o lo que sea, porque el gobierno, entiendo yo, no quiero meterme en discusiones colombianas, pero nunca leí que el Estado colombiano haya renunciado a ejercer el poder soberano sobre el conjunto de la superficie. Pero además sigue el dictamen, dice, así una organización criminal en un Estado que todavía ejerce el poder sobre su territorio, por ejemplo, mediante fuerzas policiales, donde está activa la organización, no entraría dentro de la categoría de la entidad que se oculta tras la política. Si tal organización, según sus planes, comete múltiples delitos, estos como tal, no hará que tales crímenes lleguen a ser crímenes contra la humanidad. En relación con los últimos desarrollos de la figura, debe decirse que la vinculación, la necesidad de la vinculación entre los actos y un contexto determinado fue expresamente contemplado en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional y sigue, ¿no? Bueno, para no aburrirlos, y me parece que hemos dado elementos, porque este asunto de la Convención de Roma es el discurso de la derecha, ¿no? En todos lados. No solo en Colombia, también en Argentina. Pero bueno, discutamos, no tenemos problemas. La Convención de Roma dice claramente que se puede acusar a una organización no estatal de crímenes, de delitos de lesa humanidad, cuando se cumplen al mismo tiempo las siguientes condiciones. Resumo. 1. Que tenga control territorial no disputado por otra organización estatal. 2. Que los actos sean masivos, sistemáticos, premeditados y planificados. Por lo tanto, deberían demostrar que hay una orden del Secretariado Nacional de la FARC que ordenó que algún guerrillero viole a una mujer. No alcanza con que un guerrillero viole a una mujer, sino que tiene que demostrar que tales acciones son planificadas, sistemáticas y masivas. Porque todo esto, la derecha y la prensa amarilla tiene una capacidad de banalizar estas discusiones, vulgarizarlas, y entonces con que encuentren un caso y la gente cree que no es así. Y esto está firmado por el doctor Righi, que en ese momento era jefe de los fiscales de la Argentina, y esta resolución fue avalada por la Corte Suprema de la Argentina, que rechazó reiteradas veces y en todos los casos que se pueda juzgar a militantes populares por la lucha realizada en aras de la liberación nacional. En la Argentina no. Y este es un antecedente jurídico que nosotros queríamos compartir. Bueno, y lo último, me parece aquí recontra la mierda con el tiempo, la última idea que queríamos decir, nosotros la hemos tomado de un compañero nuestro que es el doctor Jorge Benton, y que básicamente él dice de que ante la decadencia del capitalismo, el imperialismo norteamericano lo que se propone es caotizar las zonas periféricas. Lo que nosotros mirábamos como la libanización
en los años 80 como un fenómeno que surgía de una manera aparente o no buscada, Bentham dice que lo que ocurre en Afganistán, en Irak, en Irán, en Libia, y lo que quieren hacer en Colombia, esta caotización, que haya 5 millones de refugiados, que haya millones de torturados, que haya 9.000 presos políticos, que haya millones de niñas prostituidas. Eso no es una casualidad. Ese es el mundo que nos propone el imperialismo norteamericano a los pueblos de América. Por eso nosotros decimos, cuando nosotros decimos que en Colombia se discute el futuro de América, es porque hoy en América Latina hay dos alternativas, y por suerte hay dos, puesto que está Cuba, el ALBA, el UNASUR, el Mercosur, y con todo lo que podamos discutir los gobiernos que han roto con el neoliberalismo y el mandato imperial, de un lado, marcando un camino. Y la propuesta de los Estados Unidos ya no es el ALCA, la propuesta de los Estados Unidos es el caos. La propuesta de Estados Unidos es el conflicto colombiano. Eso es lo que quieren instalar en toda América. Y por eso nosotros, cuando decimos que la paz en Colombia es una causa americana, no es que estamos diciendo algo simpático, no. Los pueblos y los gobiernos deberán entender que en Colombia se juega la suerte de América y que no se puede mirar a este conflicto con una mirada distante, que podrá ser benévola o no benévola, pero distante. Y no, en el conflicto colombiano nos tenemos que meter todos, como se mete el Mossad de Israel, como se mete la CIA, como se mete la Cuarta Flota, como se mete el gobierno de los Estados Unidos todos los días. Y por eso este foro no puede ser un foro que mire el conflicto boliviano con objetividad, sino que decir claramente que estamos por una paz con justicia social, que estamos con el pueblo colombiano, que estamos con las organizaciones populares colombianas y que estamos con todas las formas de lucha que el pueblo colombiano ha construido en su historia. Nada más.